Marc Aguirre, Félix Las Heras, Zaragoza, 1954, ha vivido largas temporadas en distintos países en los que ha trabajado como periodista, estancias de las que ha sido fruto de distintos libros. Antes fue profesor de Sociología Política de la Universidad Veracruzana de México, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue corresponsal del periódico El Mundo en Beijing, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York también, colaborador habitual del Viejo Topo, es autor de 6 libros y docenas de artículos, actualmente reside en Addis Abeba. Marc Aguirre ha hecho el libro Socialdemocracia, cómo y cuándo ha dejado de ser de izquierda. Es su último trabajo también para el Viejo Topo. Marc Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cisco? Empezamos explicando el final del libro. ¿Cómo y cuándo ha dejado de ser de izquierda la socialdemocracia? Yo creo que ha sido un proceso histórico que empezó al principio del siglo XX, pero que ha culminado en estos últimos décadas, sobre todo cuando la socialdemocracia aceptó el neoliberalismo y se olvidó de sus propios programas y proyectos. ¿Este abandono de las ideas de izquierdas por parte de la socialdemocracia puede recuperarse, puede volver atrás, puede revertirse, puede volver a ser otra vez una socialdemocracia de izquierdas? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el proyecto socialdemócrata y lo que ha llegado a ser el aparato o los partidos que se reclaman de la socialdemocracia. Como puedes ver ahora, como lo vimos en la misma esta discusión sobre los coronabonos en la cumbre europea, vimos a dos socialdemocracias, teóricamente, por llamarla de alguna forma. Los del norte, Suecia, Finlandia, Dinamarca, se oponían incluso a una política solidaria con los países que más afectados por el coronavirus. Uno de ellos, España, gobernada por la socialdemocracia. Eso para mí era la expresión de que los partidos socialdemócratas que hoy existen, como el Partido Socialista Obrero Español, dudo realmente que ellos puedan retomar los principios en que se fundó la socialdemocracia. Están muy perdidos y cada cual parece que tira a su lado. Pero los objetivos históricos por los cuales la socialdemocracia fue establecida, crear una sociedad igualitaria, una sociedad que no hubiera explotación, discriminación, que no hubiera perjuicios, que se tomaran decisiones racionalmente. Yo creo que esos objetivos siguen más vivos que nunca. El problema aquí es cómo se va o qué sujetos o qué actores políticos van a retomar esos principios que siguen, en mi opinión, vivos y que con la crisis del neoliberalismo. Tanto desde el 2008 ha sido muy claro cómo la desigualdad se ha desatado, cómo el desempleo empieza, cómo situaciones precarias, cómo situaciones de discriminación racial, de discriminación por género, etcétera, se han desatado. Yo creo que eso está planteado. ¿Cómo movimiento, de dónde se va a generar un movimiento que retome estos principios? Eso es una buena pregunta, pero por otra parte hemos visto cómo desde el 2008 se han generado muchos movimientos sociales que están persiguiendo estos objetivos parcialmente o en conjunto. Hablabas de los países del norte de Europa en relación al caso de la situación de la Unión Europea y se les sigue presentando como los referentes de la socialdemocracia que existe, ¿no? ¿Mantienen vivos estos países el modelo de socialdemocracia del que hablas en el libro inicialmente, históricamente, o también han hecho concesiones excesivas al liberalismo? Ellos han hecho concesiones al neoliberalismo completamente. Ellos lo ves en las políticas que siguen. ¿Dónde está la solidaridad, que es una de las bases de la socialdemocracia en su fundación, ¿no? con los países que más lo necesitan? No hay solidaridad. Simplemente defienden los intereses de sus empresas o de sus ciudadanos
entonces yo pienso que no, es difícil encontrar una relación común entre la socialdemocracia actual, por ejemplo, en el norte, y los principios con los cuales se estableció. El problema es que yo pienso que la socialdemocracia, con la tercera vía, pensó que el cuento o la narración o el relato de lo que era el neoliberalismo era cierto. Ellos pensaron que no iba a haber más crisis, ellos pensaron que la sociedad iba en un camino más igualitario, más clases medias, pensaron que se podía hacer algo con el medio ambiente, pero lo que ha mostrado la crisis desde el 2008 es que el sistema no da lo que promete. La desigualdad es más grande quizá que la que había cuando la socialdemocracia se fundó. El desempleo es cada vez mayor y la crisis del coronavirus es realmente alarmante. Y más de eso tienes todo el cambio climático que hace insostenible un crecimiento de acumulación como el que ha habido en las últimas décadas. Eso es la paradoja que se vive mientras la socialdemocracia acepta el neoliberalismo o las premisas de la revolución conservadora. La realidad ha ido por otro lado. Y yo creo que en esa paradoja la socialdemocracia al final obviamente va a tener que tomar una posición, pero yo dudo que del partido, los partidos, organizaciones socialdemócratas surja una discusión sobre lo que estamos hablando. Ellos tienen otro calendario, otra agenda, que es intentar salvar el sistema tal como ha sido. Es una ilusión, pero eso están trabajando. ¿Y por qué nunca oímos hablar de socialdemocracia en los países africanos, en África o en América Latina? Ahí parece que en el tercer mundo esa descripción, ese concepto no existe o no tiene incidencia de ningún tipo. Yo creo que no hay, que las sociedades de África o de América Latina no hay condiciones estructurales para que naciera una socialdemocracia. Porque la socialdemocracia nació con una clase obrera organizada en una sociedad industrial donde las fábricas eran el centro del sistema, cosa que no ha ocurrido en los países dependientes o en desarrollo. Nunca han sido sociedades industriales en el sentido que han sido las sociedades industriales europeas. Y la socialdemocracia está ligada a la clase obrera, a la industria, al desarrollo de la manufactura, al desarrollo de los nuevos sectores industriales, donde la centralidad económica entre las fábricas era central al sistema, donde obreros y patrones negociaban, donde había un parlamento donde se discutía un presupuesto, donde invertir, había una negociación colectiva. Eso nunca ha habido en estos países, porque son países básicamente agrícolas mayoritariamente, con un sector industrial débil, donde las clases no están bien constituidas. Entonces, es más, son sociedades que son más proclives a lo que se llamó populismo, en el sentido de que no estaba ligado al liberalismo o a una clase, sino era más bien el pueblo, un líder, porque la estructura social, incluso con discursos socialdemócratas de igualdad, no encajaban con la estructura social. Por eso no hay socialdemocracia hay partidos progresistas, pero no socialdemócratas ligados a la clase obrera, que es el sentido de la socialdemocracia. Por esto todavía el Partido Socialista en España se llama Partido Socialista Obrero Español, porque es su referencia histórica. Y en Estados Unidos, la socialdemocracia o el socialismo podrá hacerse con el poder algún día en Estados Unidos. ¿Podremos ver algún día un presidente socialdemócrata en Estados Unidos? Yo creo que va en esa dirección, o por lo menos hay una posibilidad.
Ya hubo a principios del siglo XX De Bois, un candidato socialista que ganó bastante apoyo. Obviamente con los cambios que hubo a principios del siglo XX no continuó. Pero tú tienes ahora todo el movimiento de Bernie Sanders, que en cierta forma él retoma un programa de sanidad para todos, salarios dignos, apoyo a la gente que lo necesita socialmente, ¿no? Un discurso que es socialdemócrata y en las últimas elecciones que ha habido en estas semanas, candidatos que defienden este programa han ganado bastante y se han hecho progreso. Entonces, hay una posibilidad. Además, la situación en Estados Unidos es realmente mala ahora, ¿no? Porque la perspectiva de que iba a haber lo que llaman una crisis en forma de V se está alejando. O sea, es decir, el desempleo va a ser más grande de lo que ha sido normalmente en Estados Unidos. La recuperación va a ser lenta. Y obviamente, como ha mostrado todo el movimiento en las calles en defensa de los afroamericanos, y hay un gran, no sé, hay como una gran preocupación en la sociedad americana entre los trabajadores sobre ese futuro. Entonces, pues pueden plantearse, bueno, ¿por qué no vamos por esta vía? Una vía más socialdemócrata, una vía más que los intereses de la gente importen más que los intereses de Wall Street. ¿Por qué no? Y la pandemia. Los efectos de la pandemia han revalorizado el valor de lo público, ¿no? De la sanidad pública, de los servicios sociales, ¿no? ¿Esto puede dar aires a una posible resurrección del ideario socialdemócrata? Sí, yo creo que por lo menos lo está planteando objetivamente. Es decir, una de las razones de por qué en España o en Brasil o en Estados Unidos o en el Reino Unido la pandemia ha sido tan severa es porque se ha desmantelado la salud pública y se ha invertido menos dinero en los servicios sociales públicos, que es una de las doctrinas del neoliberalismo que quieren privatizar, que el mercado resuelva. Pero obviamente invertir para evitar una pandemia o luchar con una pandemia no da beneficios. Por consiguiente, cuando llega la pandemia, los sistemas de salud de estos gobiernos que han destruido la salud pública no está preparado. Es decir, objetivamente, como también se lo puso en la crisis del 2008, lo público empieza a estar más en boga que lo privado. Pero aquí es una batalla de intereses, obviamente, es una políticas, ¿no? Es porque si tú gastas en lo público y decides gastar en lo público, estás tomando decisiones que teóricamente el neoliberalismo dice, no, las decisiones donde se invierte son decisiones de los propietarios, de los hospitales, de los inversionistas. Por favor, no queremos que el sector público intervenga. Entonces ahí va a haber una lucha política. El problema, la ventaja de los que defendemos lo público frente a lo privado es que ellos han demostrado que son unos inútiles, que han fracasado en resolver una pandemia, como fracasan en dar una vida digna a la gente. Y ahí es el punto donde hay hechos que tú puedes medir, cuantificar, que muestran que el neoliberalismo está fracasado. Y si continúa no es por el bienestar social, es por los intereses privados de un grupo que controla las decisiones de los gobiernos, que controla las decisiones de las inversiones. Y ahí sí que abre un espacio para una lucha política por recuperar lo que hablábamos antes, una sociedad en la que cualquier ciudadano tenga una vida digna, no haya discriminación, no haya explotación y que dé
empleo, seguridad médica, permite la educación. Eso, y sobre todo se combata todo el cambio climático que está detrás de esta crisis de la pandemia. Abre un espacio. Ahora, que la izquierda sea capaz de ocuparlo frente a los intereses de la derecha, pues eso es la política, es un juego. Yo creo que los que defendemos lo público, repito, estamos en mejores condiciones que hace el año pasado, antes que empezara la pandemia. Se ha demostrado que lo privado no funciona. Leo O no tu... funciona como debía funcionar. Ajá. Acabas el libro con este largo párrafo, con este párrafo. Hay estudios que muestran cómo los efectos del cambio climático en la sociedad aumentan la desigualdad, empobrecen a los más pobres y hacen más ricos a los más ricos. Lo mismo ocurre con las industrias extractivistas y las comunidades indígenas. Hay estudios sobre cómo el género influye en los salarios en detrimento de los ingresos de las mujeres, o cómo consideraciones raciales implican menos salario para grupos minoritarios. Una alianza de la clase obrera con estos movimientos satisfacería necesidades mutuas. La izquierda necesita establecer alianzas para gobernar si quiere enterrar al neoliberalismo de manera democrática en nombre de la igualdad. En síntesis, ¿qué futuro auguras a corto plazo para esta socialdemocracia? Bueno, yo para la socialdemocracia organizada, como es el PSOE, ¿no? Hablando de lo que representa o Suecia, yo creo que ya llevan unos años en plena crisis, ¿no? En un vacío programático, en un vacío de qué proponer. Se han juntado o se han puesto detrás de la Unión Europea, que es, como sabemos, los ciudadanos no decidimos nada, y cuando hacemos un referéndum no nos toman en serio. O sea, es una organización muy clasista, muy elitista, muy controlada por los banqueros, probablemente, las grandes corporaciones y los intereses de las burocracias, y se han puesto detrás de ese carro, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que los que manejan ese carro no saben bien por dónde tirar, ¿no? Entonces, pues yo no le veo en realidad capacidad de hacer algo de que nos separe de ese carro que nadie sabe dónde va, ¿no? Pero lo que vemos es que hay más desigualdad, lo que vemos es que los servicios sociales colapsan, lo que vemos que el clima climático cada vez es peor, que pandemia, es decir, que el mundo donde nos llevan ese carro, aparte que no saben por dónde tirar, yo no le veo realmente una salida en el sentido de lo que hemos soñado alguna vez, ¿no? En ese punto yo no tengo mucha esperanza de que estos políticos nos lleven al sitio que queremos. Ahora, el problema es lo que he dicho, que todos estos sectores, mujeres, afroamericanos, emigrantes, asalariados, están cada vez más excluidos y cada vez les va peor. Ahí se abre una posibilidad de discutir, bueno, ¿por qué un grupo pequeño con los intereses tienen que decidir dónde va el carro, ¿no? Y eso sí que es algo que se está abriendo. Ahora, yo pienso que hacia dónde ir vendrá más de abajo, de movimientos sociales, como se formó en su origen la socialdemocracia, que desde el Palacio o desde Bruselas o desde Luxemburgo, ¿no? Entonces, ahora es un proceso abierto y va a durar tiempo, pero lo que sabemos ahora es que hay posibilidades. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años la gente, no se puede hacer nada, el sistema va bien, bla, bla, bla. Pero ahora sabemos que esa imagen en la que hemos crecido en las últimas décadas no es tan cierta. Todo está en una situación
de incertidumbre, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay posibilidades de hacer algo. O sea que el libro Socialdemocracia, ¿cómo y cuándo ha vuelto a ser de izquierda? ¿Lo veremos o no? Yo sí creo que sí, que lo vamos a ver. No creo que haya o si no lo vemos va a ser realmente doloroso. Así que mejor Pues vamos a mejor. ver, a pensar que lo vamos a ver. Y yo digo, tú ves a Estados Unidos, todo el movimiento como Sanders. ¿Quién iba a decir hace 5 o 6 años que un socialista tenía chance de ser presidente de los Estados Unidos reales, que está incidiendo en la política americana? Decía, oye, pero ¿cómo crees si en Estados Unidos es el centro del capitalismo, Hollywood? Pero ahí lo ves. Ujú. Los procesos van muy rápidos. Entonces, ¿por qué? Y si Estados Unidos realmente avanza en esa dirección y saca a la derecha radical del gobierno, pues va a arrastrar, va a abrir muchas perspectivas. Si realmente la política por salvar al planeta se va abriendo camino, ¿no? Que también parece que hay indicios como Green, el Great Deal, Green Great Deal Ujú. en Estados Unidos, o todo el movimiento de los chavos de instituto en el mundo. Bueno, hay indicios de que es posible, pero yo repito, es una lucha y yo espero que veamos al menos un camino hacia un mundo mejor que el que tenemos, que es bastante deplorable realmente. Pues recomendamos Socialdemocracia, cómo y cuándo ha dejado de ser de izquierda, de Marc Aguirre, y esperamos este, este nuevo libro para no sé cuándo, de cómo y cuándo la socialdemocracia ha vuelto a ser de izquierda. Gracias, Marc. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Cisco, por tenerme otra vez. Siempre encuentro mucho apoyo en ti. Muchísimas gracias.